Parceritos, bienvenidos a Motorismo. Por fin una Z1000 en el canal, una moto que me han pedido mucho todos ustedes cuando subí el de la Z800, cuando subí la MT-09. Aún falta la hijuemadre MT-09 2017-18 que está por ahí, todavía la estoy buscando y esperemos. Estamos por aquí con mi parcero Santiago. Parcero, ¿cómo estás? Preséntate. Hola, me llamo Santiago Urbina, soy el afortunado propietario de esta hermosa Z1000 y vemos que le tiene por ahí algunos gallitos. Ya ahorita vamos a hablar de todo lo que le tiene a la moto. Parcero, ¿cuánto llevas con tu moto? Llevo aproximadamente año y medio con ella, la compré en el 2016, en junio, y creo que ha sido pues una de las mejores experiencias que... ¿Venías de qué moto? Bueno, tuve una R1 como 20 días, no la disfruté mucho, pasé a una scooter que pues es para mí las motos más divertidas que existen y pasé a esto. Y pasaste a esta. ¿Y esta es tu moto de día a día o tienes...? No, yo ando en esta solo los fines de semana. Día a día, pues el trabajo ando en una Biwis, una chiquitica, entonces... No, y de verdad es el lujo que todos deberíamos darnos, porque no se vale darle tanto mate a nuestras máquinas grandes, porque pues siempre para el día a día el consumo y el desgaste que le da. Sí, el consumo obviamente consume no solo gasolina, sino llantas, motor, entonces es claro. Mejor pues tener una alternativa, y qué mejor que una scooter. Claro. Parcero, quiero preguntarte ahora, ¿cuánto te vale tu primer cambio de aceite o un cambio de aceite cada cierto tiempo y cada cuánto nos dices? Bueno, esta se le hace el cambio de aceite cada 5.000 kilómetros, dependiendo, por ejemplo, si es cambio de aceite normal, está entre 320, 350 mil pesos. Si hay que cambiarle el filtro del aire, se sube a unos 490, 480 mil pesos. ¿Eso lo haces directamente en Kawasaki Motoplanet o algo así? Sí, ¿o? En el Motoplanet, que fue donde la conseguí, para mí es uno de los mejores sitios de motos de Kawasaki, obviamente, con Marcelo. Sí, claro, Marcelo es bueno, es bueno. Sí, él me asesora mucho en esto y siempre la mando allá. Entonces cuesta entre 480 mil pesos cuando se tiene que cambiar el filtro de aire. No, eso está muy bien, el precio está muy bien y de hecho creo que es muy parecido al de la 650. Ahí vemos la negrita, que también es muy similar el costo de un cambio de aceite. Parcero, ¿cuánto te vale Canticas? Vemos que esta moto tiene un torque el hijo de madre. ¿Cada cuánto? ¿Y cuánto te valen unas de tu preferencia? Esta moto tiene, cuando las que venían de fábrica, pues no me gustaban mucho porque demoraba mucho en calentarse. Me asesoré mucho y compré estas con T-Attack. La trasera nomás cuesta como 650 mil pesos. Uy, hijo de madre, es un golpe ahí grande. Un golpe grande, y la delantera cuesta como 450, entonces hay que hacer más o menos cuentas de 1.100.000, 1.200.000 pesos con la instalada. Y más o menos cuánto te duran estas llantas con tu uso, ¿no? Porque a veces sales a autódromo y te las pegas. Eso depende del uso que uno le dé, ¿no? Pues me decían que esta duraba solamente 4.000 kilómetros, lleva 6.000 y está nueva todavía. Y la delantera sí, pues obviamente siempre uno cambia 2 por 1, ¿no? Entonces claro, cambia dos traseras, una delantera. Entonces dura aproximadamente unos 6.000 kilómetros. Pues la verdad es que sí, para los que van siempre en bajo cilindraje y se suben a alto, dicen, jue madre, es que 6.000 kilómetros no es nada. No, sí, el cambio es, pues obviamente el que tiene para el whisky tiene para el Eso siempre lo hemos dicho, sí. Así que pues el que le gusta le sabe. Claro. Esto es una pasión, ¿no? Claro, y eso es un hobby. Muchos gastamos un poco de dinero en mantener nuestras princesas. Quiero ir a lo siguiente, y es ¿cuánto es el consumo de la moto a tanque full, o si tienes el dato a kilómetros por galón? En dinero solo se le echa extra, son 40 mil pesos que se llena la máquina. Le duran, pues obviamente dependiendo de tu puño, de la acelerada que le metas. Normalmente en una manejada normal dura 220 kilómetros aproximadamente, y ya cuando pues te empiezas a darle durito está entre 160, 180 kilómetros. Bueno, y en extra dura un poquito más. De pronto aquellos que quieran tanquear solamente con corriente, pues de ahí va a bajar un poquito ese 220. Sí, claro, aunque bueno, esta viene de fábrica, viene con las especificaciones que se debe llenar únicamente con extra. Con extra. Bueno, quería continuar hablando de pastillas, juego de pastillas para 2 discos delanteros y uno trasero también bien rústicos.
¿Cuánto te vale un juego de pastillas completo para tu moto? Debe estar entre 300 a 400 mil pesos dependiendo pues obviamente del uso. No las he cambiado porque pues como te digo uso la moto solamente para fines de semana y aún están... Nuevitas. ¿Le meterías qué? ¿Brembo? ¿EBC? Brembo, yo creo que le metería Brembo, pienso que es lo mejor, ¿no? Y pues obviamente es la seguridad de uno. Claro, es los frenos lo más importante, pero este animal debe frenar durísimo. Sí, lo chévere es que es ABS, ¿no? Entonces, esta es la versión ABS, entonces frena muy bien. Te confías ya la frenada. Muy bien. Excelente. Parcero, yo quiero saber algo y qué tecnología tiene tu moto respecto a de pronto otras máquinas. Lo que me gustó de esta moto es que es una moto pura, mejor dicho, no tiene ayudas, no tiene así muchas cosas que digamos así, solo tiene un sistema de consumo, de bajo consumo, se llama el Eco, se activa y te mantiene pues digamos el nivel de combustible pues bajo. Y ya el resto del motor viene entregando todo su poder. Claro, sea piloto, parcero, y conduzca esto como se debe. Eso es lo bueno de esta moto, pues me gusta es por eso, porque pues la gran mayoría de motos le ayudan mucho, pues le corrigen. Control de tracción, todo eso. Pero esta entrega todo su poder dependiendo ya del puño que le des. Lo bueno es que tienes experiencia con otras motos, pero va la pregunta es, ¿aconsejarías a alguien que se pegue el salto o aconsejarías a alguien que haga el escalonamiento con otra moto? Bueno, pues yo no hice el salto, yo hice el salto completo, no hice el escalonamiento como se debería hacer, pero hice algo muy bueno y muy sabio que pienso que deberían hacer todos, y es hacer unos cursos en el autódromo de conducción de motos de alto cilindraje. Es importante manejar y aprender a conocer nuestras motos porque pues esto es una bestia. Un motor 1043, 142 caballos de fuerza que en una acelerada se te puede ir la moto y se puede ir. Entonces pienso yo que es importante hacer unos buenos cursos de manejo. El autódromo los dictan, hay gente que es muy especializada en el tema y uno aprende muchísimo, ¿no? Claro. Llega a las 7 de la mañana y sale a las 5 de la tarde teniendo otra percepción de la moto. Bueno, eso es muy importante que se hagan el cursito. Ahora quiero pasarme a otro tema y ya va relacionado al tema de mantenimiento. ¿Cuánto me vale un mantenimiento completo de esos que le lubrican a uno, verifican torques y todo eso? Investigando lo que he hecho, lo que te digo, no le ha pasado sino hasta ya el de los 15.000 kilómetros, no es muy costoso tampoco, me costó 400.000 pesos, le revisaban obviamente líquidos, le revisaban todo, entonces no es muy costoso que digamos en comparación a otras marcas. Sí, eso sí es cierto, y hay gente que le come mucho, y siempre lo digo en todos los videos, que le come mucho a la marca, dice, bueno, pero es que esta vaina es muy cara de mantener, bla, bla, bla. Caro si te caes. Obviamente las partes hay que importarlas, como ustedes saben, bueno, cuando se mete a traer o a importar las piezas se demora siempre un tiempo entre 25 días a un mes, y eso pues obviamente le genera a uno pues mucha espera de llegar. Digamos, pueden estar algunas partes pero otras se pueden demorar en llegar. Entonces le ha pasado a unos amigos que han estado casi 4 meses sin moto. Sin moto. Por los repuestos. Juego de guayas. ¿Cuánto te cuesta un jueguito de guayas completo de pronto para tu moto, sea embrague o 2 de acelerador? Ay, sí, muchachos. Más o menos, ¿cuánto le pones tú? Por ahí 80 barritas, Carlitos. 80, 100. Y las dos, la de retención y la de... La retención y eso, ponle el doble. Doble. Por ahí que se bajen de 300 para guayas. Sí. Original de Panini. Original, no, claro, obviamente metiéndole las que son, porque para que le duren unas guayas a uno 1000 kilómetros. Para un desvare, sí, por ahí unas de 5. Para un desvare Autequility. No, de 5.000 para en el 7. Se las cortan y se las... Ahora voy a dejar este video de cuánto vale mantener la motico ahí, en este punto, porque quiero que vayan a ver el siguiente video que es de accesorios, de todos los accesorios que tiene esta moto. Vamos a detallarlos aquí mismo los voy a grabar, voy a hablar de ellos, él me va a comentar cuál es el precio de todas las cositas que le metió para aquellos que quieran engallar su Z1000.